Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Salud, el podcast de la Organización Panamericana de la Salud. Soy Sebastián Oliel, del equipo de comunicación aquí en la OPS, y hoy estrenamos un nuevo capítulo con un tema que nos toca el corazón, la salud materna. Porque cada embarazo, cada parto, cada bebé que llega al mundo es una historia de esperanza y también de alegría. Y aunque todavía hay cosas que mejorar, también hay avances enormes que nos permiten soñar con que ninguna mujer, persona gestante y sus bebés se queden en el camino. Hoy tengo el gusto de charlar con una de las personas que más sabe de esto en nuestra región y es la doctora Susane Cerrulla, ginecobstetra, exdirectora del Centro Latinoamericano de Perinatología de la OPS y ahora jefa de la Unidad de Curso de Vida, Salud de la Mujer y los Niños también en la OPS. Susane, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Sebastián, No, es un gusto. por favor, vamos al grano, Susane. Ya ha habido muchos avances, ¿no? en este tema y muchos embarazos y partos son seguros. Pero ¿cuántas mujeres todavía pierden la vida por complicaciones del embarazo o del parto? Desafortunadamente, muchas en nuestra región, cerca de 8.000 mujeres. Y eso significa que muchas mujeres podrían tener evitadas esas muertes. La mayoría, la inmensa mayoría de las muertes maternas son evitables. Ujú. Todas las vidas son valiosas, pero ¿por qué quizás es más valiosa una vida de una mujer, de una madre? Entonces, la mortalidad materna es considerada para todos los países un indicador de desarrollo social y económico, porque como trata a las embarazadas del país, se mide el grado de justicia social. Mira, una mujer cuando está embarazada está cumpliendo para la sociedad el rol más importante que hay, que es la manutención de esa sociedad. La debemos proteger. Por otro lado, la muerte de una madre para una familia, una comunidad, es una tragedia. En general, esos niños o el niño que sobrevive o que no sobrevive, tiene menos chances de tener un desarrollo compatible con niños que tienen madre. Y todo el núcleo familiar se desorganiza. Entonces nosotros consideramos, y por eso, no solo nosotros, la sociedad considera que es un indicador de desarrollo, proteger a las mujeres en el momento del embarazo. Seguro. Susana, al principio dijiste que alrededor de 8.000 mujeres mueren por año por complicaciones del parto o del embarazo aquí en la región de las Américas. Ahora, 8.000, ¿ese número es un número grande? ¿Es poco? ¿Cómo estamos? ¿O es significativo en sí? Es muy significativo, Sebastián, porque nosotros somos una región muy desarrollada para tener ese número. Y si tú me preguntas, pero ¿por qué se mueren tantas mujeres? Porque nosotros no podemos mirar ese número para toda la población, pero debemos mirar ese número para las mujeres en términos de vulnerabilidad. ¿Qué son esas mujeres que mueren? Son las mujeres afroamericanas, por ejemplo. En Estados Unidos, que la mortalidad materna es baja, la mortalidad de una mujer afrodescendiente puede ser de 2 a 4 veces mayor que otras etnias. Las mujeres rurales, las mujeres indígenas, las mujeres que son más pobres o menos educadas. Entonces, es un número alto en una población extremadamente vulnerable. Ujú. Bien. Y Susana, ¿cuánto hemos mejorado, no? Porque si miramos para atrás, no sé, la época de nuestras abuelas, la cosa era muy diferente. Pero ¿cómo estamos? Nosotros mejoramos mucho, tenemos muchos avances en términos de medicación, de investigación, de tecnologías, de protocolos y desde la OPS, OMS, tengo mucho orgullo de decir que tenemos guías importantes. Mejoramos en la educación de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres. La educación de las mujeres, la información es la variable más importante que las protege. Y es por eso que eso cambió en las últimas décadas, porque las mujeres han mejorado su situación de manera que en la educación
en el trabajo están mucho más presentes. Ujú. En los últimos años, la pandemia ha mostrado un momento muy difícil para la mortalidad materna, pero la mayoría de los países, 29 en 35, han mejorado todos sus datos y han logrado al menos volver al prepandemia. La Ujú. mayoría hizo un esfuerzo y está caminando, no digo para alcanzar los ODS, pero en la dirección de mejorar sus tasas cada vez más. Bien. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué sigue ocurriendo la mortalidad materna, ¿no? Si estas 8.000, a qué se deben? Eh, Hay 5 causas principales. Están entre la primera y la segunda, a depender del país, del grado de desarrollo del país, las obstétricas directas, las muertes que son porque hay un embarazo. Entonces, o es una preeclampsia, eclampsia, la presión alta, o es un cuadro de una hemorragia. Esas son las dos causas más importantes. Hay otra causa muy importante que es la sepsis, la infección posparto. Y la otra causa es el aborto, que en la región aún tira la vida de cerca del 10% de las mujeres que se embarazan, y la embolía, que es bajara. Esas causas son prevenibles, esas causas son conocidas y tenemos muchísimas herramientas para combatirlas, desde la predicción de lo que puede ser una preeclampsia hasta los entrenamientos que OPS hace con el proyecto Cero Muerte Materna por Hemorragia, donde entrenamos equipos y hacemos con que los hospitales estén preparados para recibir a esas mujeres en Ujú. situación de emergencia. Ujú. Bien, Susana. Y para una mujer embarazada que nos está escuchando, ¿qué es lo que puede hacer, digamos, para prevenir estas principales causas, ¿no? De lo que dependa de ella o de su organismo, digamos, preeclampsia o el hecho de que pueda sufrir una hemorragia? ¿Qué puede hacer la persona puntualmente? Primero, yo quería decir a cada mujer que estar embarazada es un momento único en la vida de nosotros. Estoy segura que cada mujer que me escucha y que ya se embarazó o está embarazada sabe de la trascendencia de ese momento. Entonces, cuídense, conozcan sobre su embarazo. Vayan a un proveedor de cuidados que la traten con respeto, con cuidado. Estén atentas a los señales, conozcan sobre eso. Hoy hay una facilidad, Sebastián. Nosotros tenemos herramientas que están dirigidas a las mujeres y hay mucha información disponible de fácil acceso. Estar informada y ir lo más temprano a un puesto de salud, a una unidad de salud, a la atención primaria de donde vive, es la mejor manera de cuidarse. Si nosotros tenemos las mujeres dentro del sistema de salud, Ujú. podemos enseñarlas de los señales de peligro, como tener mucho dolor de cabeza, cualquier sangrado, tener un incremento repentino de peso o un edema muy pronunciado en las piernas, o sea, un conjunto de la vista que no se ve bien envasada, o sea, podemos tener muchos señales que lo personal de salud debe enseñar a las mujeres que en ese caso deben buscar acción inmediata. Bien, perfecto. Entonces, sí, ¿no? Mucho hablaste del nivel de desarrollo de los países y el nivel de acceso a la atención que tengan las mujeres para monitorear su embarazo y llegar a parto en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y vigiladas. Y vigiladas. ¿Y qué pasa con los embarazos en adolescentes o mujeres jóvenes? ¿Hay más riesgo? Hay más riesgo. Te explico por qué. Entre 10 a 14 años, que desafortunadamente tenemos muchos embarazos, esos recién nacidos ya está estudiado hace mucho, son muchas veces más prematuros, o sea, el índice de prematuridad entre las mujeres muy jóvenes, así como las muy mayores, es muchísimo más importante. La otra cosa es que muchas veces esas niñas han sufrido ese embarazo por una violencia o por una relación no consentida, y eso las hace tener vergüenza de buscar atención médica
y con eso, cuando la buscan, si tiene complicaciones es mucho más complicado tratar. Eh, si miramos la mortalidad entre 15 a 19 años, no hay una mortalidad más importante, pero hay algunas morbidades que debemos cuidar. Y uno de los temas es que entre 14 y 19 años, tomemos como ejemplo solo la salud mental. Un adolescente está a descubrir el mundo, descubrir todas las cosas que están a su alrededor y está dentro de un embarazo muchas veces no deseado. La mayoría de las adolescentes se embarazan sin desear. Entonces, desde la demora para buscar atención médica hasta otras complicaciones son más comunes en eso, comprometiendo no solo la salud de esta niña como la salud del recién nacido. Ya. Y Susane, entonces, dentro de estas 8.000, que son más de un número, ¿no? Que fallecen cada año en la región, tenemos entonces a adolescentes. Desafortunadamente. Sí, y tenemos a mujeres indígenas, por ejemplo, y ahí quería, si nos podés contar un poco más, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres indígenas, con el acceso a la salud y también si la OPS está trabajando para salvar esa distancia, ¿no? Entonces, nosotros estamos en una región que yo no usaría solo indígenas, nosotros tenemos etnias, tenemos pueblos originarios, tenemos una diversidad de mujeres que no están en la situación, digamos, de las mujeres más occidentales. No viven en ciudades, no comparten la misma cultura, no esperan ser tratadas de la misma manera, no consideran el conocimiento que algunos de la salud tradicional tiene sobre su cuerpo más importante que, por ejemplo, las pasteras tradicionales. Entonces, OPS ha desarrollado hace, no sé, más de 15 años, un proyecto del pasto adaptado culturalmente, donde nosotros en muchos países como Guatemala, Perú, Bolivia, que tiene esas poblaciones originarias, pero en Brasil también, las atiende de su manera. Y no es que nosotros llegamos a esos lugares sin evidencias o sin dejar de hacer lo que nos muestra lo que pueden salvar mujeres. Que hay un intercambio de saberes donde escuchamos a esas mujeres, escuchamos su propia necesidad de expresarse y tener en ese momento que es tan importante para la mujer, el momento que está en trabajo de parto y que va a tener su recién nacido, que esta mujer lo haga como se hizo en todas las generaciones de su familia, porque ellas dicen, yo vi mi mamá tener hijos, vi mi tía, mi hermana, yo quiero tener hijos así. Entonces, lo que nosotros hacemos es sacar a esa mujer de toda la seguridad posible, porque desafortunadamente, a depender del país, la mortalidad entre esos grupos puede ser hasta 6 veces mayor que los otros grupos. Entonces, para estas mujeres hay todo un cuidado desde OPS desarrollado con varios departamentos para que esa mujer tenga sus derechos culturales preservados y aún así tenga toda la seguridad necesaria para un parto seguro. Muy, muy buena esa iniciativa Parto Vertical, entonces. No exactamente vertical, es parto adaptado culturalmente, pero es verdad que la mayoría de ellas, por una ciencia lógica, prefieren tener su parto, no acostadas, como enseñamos a las occidentales, pero de manera vertical. Bien. Y hay otra iniciativa que conocemos un poco mejor, por lo menos yo, de la OPS, que es la de 0 muertes maternas evitables. ¿Podés contarnos un poco sobre esa? Entonces, al momento de la pandemia, nosotros nos dimos cuenta que las mujeres embarazadas sí eran una población muy vulnerable y pedimos al director acelerar la reducción de eso con una llamada a acción. Entonces, en junio de 24 tuvimos un call for action, ¿no? Un llamado a la acción para justamente todos los países poner en
práctica, implementar las estrategias que tenemos. Nosotros tenemos, ese es el bueno de lo que conquistamos en los avances de esos años. Estrategia, conocimiento, varias herramientas que son capaces de hacer un guión, una hoja de ruta a los países para reducción de la mortalidad y materna y neonatal. Entonces logramos desde el 24 que lanzamos la estrategia hasta acá que la inmensa mayoría de los países adoptó las estrategias y está avanzando como en una velocidad que nosotros consideramos mucho más adecuada. Bien, y recién dijiste que en la pandemia nos dimos cuenta, bueno, que obviamente que las embarazadas eran más vulnerables a la COVID-19, pero en general, ¿no? Las embarazadas son un grupo más vulnerable en general a diferentes condiciones. ¿Por qué se da esa situación? Por varias razones, ahí es mucho más clínico y médico, pero por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo reciente de chikungunya y eropuche. Todas las arboviroses, dengue, chikungunya o otras enfermedades que son muy tropicales como malaria, son una amenaza a las mujeres. Y lo que pasó específico con el COVID era una función bien clínica que facilitaba la hipertensión. Nosotros empezamos a notar eso apenas 4 meses después de la pandemia, porque aparecieron muchos más casos de la mortalidad materna indirecta, perdón. La mortalidad materna directa es la que se hace porque hay un embarazo. La indirecta es, la mujer es hipertensa, la mujer es diabética, se embaraza y con eso esa situación se agrava. Se agrava por un conjunto importante de cambios que el cuerpo hace en esta producción fantástica que es de un ser humano. Y en general, hoy tenemos conocimiento para, mismo con las mujeres más graves, los casos de enfermedades inmunes, diabetes, hipertensión grave, de cardiopatías, de llevar ese embarazo con seguridad, porque avanzamos en ese conocimiento. Pero al momento de la pandemia, al primero que se miró han sido ¿quién? Los mayores, los adultos mayores. Pero nosotros empezamos a ver y tenemos datos desde junio, julio, de una pandemia que empezó en febrero, que sí las mujeres tenían más morbidad materna grave, el NIARMES. Y luego en septiembre empezamos a ver que se incrementaba la muerte materna. Todas esas condiciones a una mujer embarazada pueden complicarse más que una mujer no embarazada. Ya, claro, no, muy claro. Susana, pero ¿y qué señales una mujer, su familia que nos estén viendo o escuchando ahora, qué señales deberían tener en cuenta para decir, uy, algo no está bien con el embarazo, tengo que ir al médico, ¿qué hago en ese momento? Entonces, si es un embarazo muy precoce, en general son cólicos y sangramiento. Son las cosas que pueden aparecer muy temprano. Si está más avanzada el embarazo, un señal que las mujeres lo notan es la movimentación fetal. El bebé se mueve y la mujer lo siente, es muy agradable y claro, sí, eso se para. Lo otro son los dolores de cabeza. Claro que una mujer embarazada puede tener dolores de cabeza sin ser una hipertensión, pero la hipertensión es una enfermedad silenciosa, no es una fiebre. Tú no la sabes que estás con una presión más alta que deberías. Entonces, y por eso que insisto que cada mujer embarazada debe ir lo más temprano al servicio de salud y está relacionada, porque ahí se detecta cualquier alteración. La vista borrosa, una mujer que tiene malestar permanente, puede ser, por ejemplo, los casos de mujeres diabéticas que tienen mucha alteración con la glucemia, necesitan estar más vigilados. En general, la mayoría de las mujeres tiene el malestar que nosotros llamamos del embarazo, las náuseas, los mareos, y todo eso es algo que se resuelve de manera muy fácil. Si algo está muy exacerbado, necesita de una revisión médica.
Bien. Y en el caso de que una embarazada tenga una pérdida o una hemorragia, ¿se puede frenar eso? ¿Cómo se debería Claro actuar? que sí. Nosotros, ni todo, si es la primera mitad del embarazo y, y no hay una pérdida fetal, se puede recuperar. Hay varios tratamientos, hay que descubrir qué es. Por ejemplo, puede ser una placenta que no está bien o que está en un lugar inadecuado, no tan adecuado, y eso se puede tratar. Si es más adelante, durante el embarazo, más adelantado, eso puede significar algún peligro. Desafortunadamente, la hemorragia es la condición que más rápido mata a las mujeres. Y por eso que hace ya 10 años, que fue en 2015, 11 años, nosotros lanzamos 0 muerte materna por hemorragia, porque la hemorragia es la condición que los equipos tienen que estar con un protocolo muy fuerte de emergencia y hay condiciones como por ejemplo tener la disponibilidad de sangre o de ambulancias o de uso de los trajes anti-shock o de algunos medicamentos que pueden salvar a esa mujer hasta que llegue a un servicio especializado o con cirujanos especializados para salvar su vida. Es la condición que yo diría de mayor gravedad y emergencia. Ya. Recién mencionaste esos trajes antichoque. ¿Podés contarnos un poco qué son, en qué consisten, para qué se usan? Ah, eso es algo que es muy antiguo, se usó en las guerras para transportar a los soldados. Son como unas bandanas, algo que se pone en el cuerpo de la persona, que cierran la circulación de manera a proteger eso. Y hasta para la gente comunitaria nosotros ya enseñamos a usar. Vienen con números, el 1, el 2, el 3, el 4, y nosotros somos los responsables en la América OPS en hacer con que en muchos lugares donde sí o sí va a haber un transporte de esa mujer, porque no hay un equipo 24/7, llegue a ese lugar en mejores condiciones. La idea del traje anti-shock, como pasaba en la guerra, es que el transporte permita que la persona llegue en mejores condiciones. Sí, sí, he visto algunos videos también de OPS muy interesantes Son sobre muy la interesantes. utilización de estos trajes y cómo realmente sirven, ¿no? Porque transportan a la mujer toda cubierta por el traje, evitando, ¿no?, la pérdida de sangre para llegar a tiempo al Exacto. centro de salud. Muy bueno. Susane, hablemos de un poco del futuro también. ¿Qué pasa con los avances? ¿Hay avances científicos, cambios en los servicios, o sea, que van a transformar también la salud materna para que sea más segura todavía? Ya estamos haciendo eso en la OPS ahora. Yo digo que lo que necesitamos ahora con los avances que ya están implementados es hacer una ampliación, un scaling up. Importante. Vamos a empezar por lo que es menos costoso, que es la telemedicina. Nosotros logramos implementar en Honduras, en Perú, en lugares muy lejanos, con agentes comunitarios, una vigilancia, por ejemplo, de condiciones como la hipertensión y otras, diabetes, apenas con telemedicina. Nosotros logramos también implementar en algunos lugares herramientas como, por ejemplo, aparatos que son de fácil uso para el personal que no es de salud. Por ejemplo, un tensiómetro, algo que mide la presión, pero no viene solo con números, viene con colores. O sea, hay herramientas para la telemedicina que pueden hacer con que la distancia sea vencida por el cuidado y el conocimiento. Hay cosas mucho más avanzadas, además de los medicamentos nuevos, como por ejemplo, ya existen hoy medicamentos para parar la hemorragia que no necesitan de la cadena de frío, que es un problema para la droga más importante que usamos, que es la oxitocina. Se necesita de cadena de frío. Entonces, esos medicamentos nuevos ayudan. Hay exámenes aún más importantes que son biomarcadores que en mujeres, después de un screening inicial, que hacemos preguntas, por ejemplo, la preeclampsia es más común
en las mujeres en su primer embarazo. Y esas mujeres hacen esos exámenes clínicos y pueden, si positivas, tener una vigilancia, no se vista cada mes, pero a cada 2 semanas. Hay otros avances con ultrasonido para localizar la placenta y saber, bueno, esa es una placenta que no está donde debería, esta mujer no debería tener un parto en un centro de salud. Y hay otros avances relacionados a herramientas que se pueden usar en una medicina, digamos, en centros más avanzados, como algunos exámenes y algunas medicaciones, pero sí hay avances. Terminó la OMS de publicar la nueva guía de hemorragia, nosotros hemos participado, y algunas drogas y artefactos que disminuyen la hemorragia, son balones intrauterinos. Hay los más sencillos o los que hacemos de manera más sencilla y hay los que son, digamos, más artefactos más industrializados, pero sí hay. ¿Queremos tener más? Sí, pero lo importante aquí, Sebastián, es que todos esos avances tienen que llegar con igualdad a todas las mujeres. Y lo que tenemos de más que nos preocupa es que en general las mujeres que pueden venir a precisar de todo eso están en los centros más afastados, con los profesionales que no conocen todos los recursos disponibles. Entonces es necesario traer equidad a los avances tecnológicos. Si nosotros somos capaces de pensar al contrario, como pensamos en OPS, porque así pensamos el proyecto, que justo en los indígenas, justo en las comunidades que están lejanas, nosotros debemos tener ahí todo ese arsenal, toda esa medicación, todo lo que puede ayudar en un momento de emergencia a salvar a esas mujeres. Claro, estar cerca donde va a pasar, donde más lo Claro. van a necesitar. Susana, ya casi para terminar, hace poco fue el Día Internacional de la Mujer, entonces quería preguntarte o pedirte cuál sería tu mensaje, ¿no? para las mujeres en cuanto a su salud reproductiva. Mira, nosotros estamos en un momento muy especial en la región. Las mujeres tienen cada vez menos hijos. Eso es más que todo un comportamiento que muestra que la mujer tiene mejor control sobre su cuerpo y decide cuál es el mejor momento para tener su hijo. La contracepción es la intervención más exitosa para la reducción de la mortalidad materna, porque si las mujeres tienen acceso a los métodos modernos, a un DIU, a un implante, pueden estar 5 años sin embarazarse con seguridad. Esta es la primera cosa. Si usted no está preparada, no quiere embarazarse, busque un método moderno. Usted acaba de tener un niño y no piensa en tener otro de manera inmediata, use un método moderno. Lo segundo es, si usted piensa en embarazarse y aún puede, antes de embarazarse, acudir a un sistema de salud y revisar su salud, es el mejor consejo. Si no, es tener una atención prenatal respetuosa, que también sea capaz de escuchar las quejas más comunes y están muy relacionadas a todo lo que es la salud de la mujer de manera integral, incluso salud mental, que es muy importante en ese momento, para prepararse para ese momento tan especial. Tener un hijo es muy especial. Pasar por un embarazo implica en tener toda una experiencia que para la mayoría de las mujeres no se va a repetir mucho. Ahora las mujeres de la región tienen máximo 2 hijos. Entonces, es para disfrutar de esos 9 meses con seguridad y especialmente con apoyo de toda la comunidad y de toda la familia. Ese era mi recado a las mujeres. Gracias, Susana, pero antes de que te vayas queremos saber un poquito más sobre vos, entonces quiero saber por qué decidiste dedicar tu vida, tu profesión a la salud pública y a la salud de las mujeres. Entonces, yo creo que fui una feminista, nací feminista. Y cuando vi por primera vez un parto, yo me
quedé totalmente apasionada por eso. Y ahí pensé, es eso que quiero hacer todos los días de mi vida. Y estuve 20 años, ahora recién cumplo 40 años que me recibí como médico, 20 años dedicada a la clínica, a hacer partos, atender a mujeres de alto riesgo y con eso hacer todo un trabajo que me daba mucha alegría todos los días, aunque fuera difícil. Yo muchas veces estuve responsable por una maternidad gigante en la Amazonia, que llegaba muchas complicaciones. De ahí ha sido un camino para la salud pública, muy, muy provocado por toda la preocupación que tengo con algo que considero que es una injusticia, que una mujer que está dedicando su vida a manutención de la sociedad, a que crezca la sociedad, al desarrollo de un país, se muera en ese embarazo. Entonces, mi compromiso es con las mujeres y con sus derechos humanos de tener un embarazo con total seguridad y más, que eso sea una vivencia bonita, como es para tantas mujeres que son más privilegiadas. Entonces, dediqué mi vida y digo que es una vocación del corazón. Yo lo haría de todas las maneras. Y es muy feliz que yo tenga logrado, es un honor para mí estar en esa posición de trabajar en una institución que comprende eso, y respeta eso y promueve que todas las mujeres tengan sus hijos de una manera adecuada, respetuosa, con los cuidados que merecen. Es de verdad una alegría. Gracias, Susana, gracias por esta charla, gracias por tu sinceridad, por motivarnos, ¿no? Y por seguir trabajando, ¿no? Por esto que decías, ¿no? Que ya dijimos que la vida de las mujeres es mucho más que un número y por este rol tan importante que hay para seguir dando continuidad a nuestra sociedad y por su deseo de ser madre y por traer y ayudarlas a tener un embarazo sano y a traer sano y salvo también a sus hijos a este mundo. Gracias a ti, Sebastián, ha sido un gusto. A vos, gracias por acompañarnos. Si te gustó el episodio de hoy, dale me gusta, suscríbete al canal y compartilo, así el algoritmo nos ayuda a llegar a más gente. Nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de salud, porque como siempre decimos, la salud es de todos. Hasta pronto.